Un experimento en sincronicidad, el I Ching. Para el pensamiento chino, el fenómeno de sincronicidad era ya conocido desde hace miles de años. Una serie de sabios, entre los cuales destacan Confucio y Lao Tse, se dedicaron a desentrañar los misterios de este fenómeno. De observaciones naturalistas e introspectivas, dedujeron la existencia de patrones comunes al ser humano y a la naturaleza. Estudiándose a sí mismo y comparando sus observaciones con secuencias repetitivas de eventos naturales, desarrollaron un método oracular que permitía predecir acontecimientos futuros, dependiendo del patrón secuencial al que pertenecieran. El concepto clave de tales predicciones es la comunión que existe entre el hombre y lo que lo rodea. Semejantes leyes determinan las acciones humanas y los eventos en la naturaleza. Por otro lado, estos pensadores creían en la existencia de redes que conectan diferentes eventos y que determinan su interacción. Pensaban que todo lo que sucede en cierto momento no es por azar y representan cualquiera de sus porciones, la suma total o del conjunto presente. Consideraban que el pensamiento y la actividad psicológica no se extraían a este conjunto, sino que por el contrario, existía una relación íntima entre estos contenidos internos y la marcha del universo. De esta forma era posible, observando el mundo, conocer al hombre y viceversa. Era factible determinar también las interacciones entre el macrocosmos y el microcosmos y fijar entonces el desarrollo mutuo de ambos universos. El resultado global de generaciones de pensadores chinos dedicados a este estudio es la obra monumental conocida como el I Ching. El manejo del I Ching es la demostración más clara del fenómeno de sincronicidad y su utilización la prueba de la existencia de influencias recíprocas entre el funcionamiento cerebral y la naturaleza. Desgraciadamente, el conocimiento fisiológico actual no fue accesible para estos pensadores, por lo que hipótesis explicativas de las relaciones antes enumeradas no pudieron incorporar conceptos como los de expansión de campos neuronales e interacciones entre ellos y campos elementales en la estructura del espacio. Sin embargo, en las descripciones y comentarios del I Ching, el análisis de interacciones entre el hombre y lo que lo rodea deja entrever la preocupación por encontrar algún lazo de unión entre ambos. Teniendo este instrumento de predicción y de análisis, lo más lógico es utilizarlo. Por tanto, y usando la técnica oracular del lanzamiento de monedas, intentaremos por un lado dar un ejemplo vivo de sincronicidad y por el otro plantearemos discretamente a este instrumento, el I Ching, la pregunta acerca de sus bases funcionales. Ya hemos descrito en forma sucinta el método oracular que debe emplearse en el I Ching. La emplearé ahora planteándome la pregunta acerca de las bases del fenómeno de sincronicidad. Es importante hacer notar que el I Ching está compuesto de 64 hexagramas y que solo uno de ellos es el que corresponderá con el lanzamiento específico de las monedas. La obtención de cada hexagrama resulta del lanzamiento durante 6 veces consecutivas de 3 monedas, cada una de ellas con la posibilidad de darnos 2 valores distintos. La obtención de un hexagrama específico es el resultado de por lo menos 18 acontecimientos secuenciados en un patrón específico. Si sumados a los 18 eventos consideramos la existencia de 64 hexagramas, nos daremos cuenta de que es remota la posibilidad de que por el azar el I Ching conteste adecuada y específicamente a la pregunta que le haremos. En este instante me dispongo a lanzar las monedas. Veamos lo que nos dice el I Ching. El hexagrama obtenido es Tui o gozo. Su configuración es la siguiente. En los comentarios a este hexagrama, en la secuencia dice: cuando uno ha penetrado en algo, uno se regocija. Esta es exactamente la emoción del descubrimiento. Aquí el I Ching habla del estado emocional de quien penetra lo desconocido. En la sección denominada Juicio dice así:
el gozo, éxito. La perseverancia es favorable, lo que claramente constituye una invitación para penetrar más profundamente en lo desconocido. Por último, en la sección en donde se discute la imagen del hexagrama dice lo siguiente: lagos descansando uno sobre el otro. Se refiere a la duplicación de los dos triagramas que constituyen el hexagrama. Después continúa: la imagen del gozo, así el hombre superior se une con sus amigos para la discusión y la práctica. La sensación es la de dos patrones semejantes, ambos trigramas, interactuando y así produciendo gozo. Esta interpretación parece ser similar a la de Richard Wilhelm, quien explica la imagen del hexagrama de la siguiente manera: un lago se evapora hacia arriba y gradualmente se seca. Pero cuando dos lagos se unen no se secan tan rápidamente porque uno alimenta al otro. Lo mismo sucede en el campo del conocimiento. El conocimiento debe ser una fuerza refrescante y vitalizadora. Se convierte en ello solo a través de un intercurso estimulante. Parece clara la implicación a la que Lichín hace mención, usando su lenguaje tan especial. La base del conocimiento es la interacción. Podríamos aumentar tal significado diciendo que la interacción entre dos campos energéticos es la base del conocimiento perceptual y de la conciencia. Si recordamos la pregunta que le hicimos a Lichín, ¿cuáles son sus bases funcionales?, la respuesta es clara. La interacción es la base del conocimiento. Lo mismo en relación con el fenómeno de sincronicidad, se basa en procesos de interacción y unión de energías. Como se ve, el I Ching parece estar de acuerdo con las ideas presentadas en este libro, sobre todo con la importancia que tiene el intercurso o interacción de patrones. De los fenómenos psíquicos. Ha llegado la época en la cual la fisiología debe enfrentarse con todas sus armas y metodología al estudio serio de los fenómenos psíquicos, instancias de transmisión telepática, alteraciones de objetos materiales a distancia, proyecciones astrales, etc., se reportan cada vez con mayor frecuencia. Estudios realizados en laboratorios de la Unión Soviética y de los Estados Unidos han abordado el problema y obtenido resultados que indican que tales fenómenos no son simples charlatanerías, sino resultado natural de la actividad cerebral. En este capítulo analizaré las probables bases neurofisiológicas de los fenómenos psíquicos. La ciencia no puede negar ya la existencia real de los llamados fenómenos psíquicos. Han sido reportados tantos casos de telepatía, clarividencia, proyección astral y alteraciones discretas de objetos materiales, que un serio análisis de los posibles correlativos neurofisiológicos de estos fenómenos es urgente y necesario. La razón más importante por la cual la ciencia debe empezar a explicar estos fenómenos es que el conocimiento científico debe permanecer abierto a cualquier dato que parezca tener un carácter real, aunque este carácter sea difícil de entender. Felizmente, la ciencia fisiológica parece ser ya capaz de explicar algunos fenómenos psíquicos, con base en las leyes naturales y físicas que explican cómo funciona el cerebro. Para mí, un mensaje telepático tiene el mismo misterio que la transformación de la actividad neuronal en experiencia subjetiva. Nadie puede negar que la luz, el sonido o el dolor existen y son una creación del cerebro y que emergen como producto de la actividad neuronal. La transformación de esta activación en experiencia cualitativa tiene el mismo grado de misterio que la mayoría de las llamadas experiencias psíquicas. Tal misterio en sí mismo no puede ser la causa para no tratar de explicar estas experiencias. En este capítulo postularé que las mismas transformaciones que son necesarias para la creación de la experiencia perceptual subjetiva son la base de las experiencias psíquicas. Empezaré analizando cómo está organizado el espacio. Después, como una experiencia subjetiva, se desarrolla a partir de la transformación de actividad neuronal,
y finalmente trataré de explicar algunos fenómenos psíquicos tomando en cuenta el anterior análisis. La organización del espacio. El espacio y la materia son un continuo que nosotros separamos en diferentes categorías debido a nuestro funcionamiento perceptual. Como un continuo, el espacio y la materia son solo diferentes organizaciones de la misma red energética. El espacio es una sopa energética hipercompleja en que nosotros los humanos vivimos. La organización del espacio es la manera en que está contenida la información en cada una de sus porciones. Esta información está formada por ondas que difieren en su frecuencia, amplitud, relaciones de fase e interacciones. Nosotros percibimos esta información después de varias transformaciones que dan como resultado final nuestros perceptos. El ver un cielo estrellado a través de un pequeñísimo agujero hecho en un papel es percibir el espacio de ese agujero. Claramente, la diversa información acerca de la posición de las estrellas y su brillantez está concentrada de manera algorítmica en el espacio del agujero. Mover este agujero y percibir la misma información desde una localización distinta en el espacio es darse cuenta de que esta información está duplicada en cada una de las porciones del espacio. Precisamente esta duplicación y su carácter algorítmico forman parte de la organización del espacio. Naturalmente nosotros observamos el universo a través de un pequeño orificio, nuestra pupila, y decodificamos la información del espacio que nuestra retina transeca. Cualquier cosa que pase en una porción limitada del espacio afecta al resto de él. Hasta nuestras limitadas capacidades perceptuales pueden demostrar esto último. Basta imaginarse a uno mismo parado en la punta de una grande montaña, viendo un paisaje majestuoso lleno de ríos, valles y vegetación. Un pequeño pájaro volando a algunos kilómetros de distancia fácilmente podría verse. Un mosquito o una mosca a la misma distancia podrían ser vistos con la ayuda de un par de buenos binoculares. La única manera de explicar esta visión es dándose cuenta que la porción de espacio transecada por la retina cambió su carácter algorítmico, incluyendo ahora en su organización el movimiento del pájaro y del mosquito. Cambiarse de posición no impide que se vean a esos mismos animales volando. Esto quiere decir que la nueva localización espacial también contiene la misma información y que su organización algorítmica sufre cambios debido a ella. Pero aún las extraordinarias habilidades que poseemos tienen un límite. El rango de frecuencias capaz de activar nuestros receptores y los obstáculos materiales que interfieren con la luz o el sonido. En el mismo ejemplo, si un árbol está enfrente del observador en la punta de la montaña, seguramente partes del paisaje no serán visibles. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido la información acerca de ellas de la porción de espacio transecada por la retina. Si un aparato adecuado y sensible con la capacidad de decodificar el espacio expuesto en la misma posición, detectará la información, sin importar la sutileza de su carácter. Esta información no será transmitida como luz, sino por otras frecuencias de ondas electromagnéticas, o puede ser un cambio en temperatura, en las trayectorias de los rayos cósmicos, etc. Naturaleza algorítmica del espacio. Un algoritmo es un conjunto de reglas que usadas en forma adecuada permiten que se lleve a cabo la reconstrucción de información. La medida de organización es la capacidad de incluir información relacionada a la organización en un algoritmo. Desde este punto de vista, cada porción de espacio tiene un carácter algorítmico, siendo nuestra capacidad perceptual una prueba de esto. Si el espacio fuera completamente desorganizado, la percepción sería imposible. La técnica holográfica permite la reconstrucción completa de un objeto tridimensional cuando una porción de una superficie bidimensional es iluminada por una luz coherente. La reconstrucción es posible porque la amplitud y relaciones de fase de las ondas son registradas en la superficie del holograma. Cada porción del holograma contiene entonces en forma altamente concentrada grandes cantidades de información,
Igualmente, lo mismo pasa en el espacio. Cada porción de él contiene de una manera concentrada y algorítmica mucha información. La transformación del espacio en códigos neuronales. La retina transforma en códigos neuronales la información en forma de ondas del espacio que la transeca. La amplitud de las ondas es traducida en frecuencia de los potenciales de acción y las relaciones de fase en el ritmo, y la activación de axones en diferentes localizaciones espaciales. Después de que esta transformación toma lugar, los códigos neuronales viajan hacia las estructuras centrales del sistema visual. En la corteza cerebral ocurre la activación de los elementos neuronales localizados en un espacio tridimensional gelatinoso, cuando los códigos neuronales que llegan de la retina depolarizan las células corticales. Cada célula activada en el volumen cortical comunica su actividad a las células vecinas, de manera que todas ellas comienzan a interactuar. En varios milisegundos se desarrolla un campo hipercomplejo de interacciones. Este campo, nombrado hiperneurona por E. Roy John, debe ser el antecedente directo de la aparición del percepto y es, en sí mismo, en otra dimensión, una unificación de la activación neuronal dispersa. La hiperneurona es el campo neuronal. La transformación de campos neuronales en experiencia subjetiva. Cuando las interacciones entre elementos neuronales sobrepasan un cierto número, ocurre un extraordinario y misterioso fenómeno. El campo neuronal da origen a la experiencia de luz e imagen, llena de formas y detalles, y un percepto aparece. En un capítulo anterior postulé una posible manera en que esta transformación se realiza. Muy brevemente, en el campo neuronal se expande a sí mismo y las interacciones entre sus partes se vuelven cada vez más y más complejas, hasta que se desarrolla la forma real de los objetos, como la forma de las interacciones. El carácter unitario de la experiencia subjetiva asociado con un percepto se debe a dos factores: el campo neuronal en sí mismo y los circuitos convergentes que concentran en códigos de inclusión la activación neuronal dispersa, responsable de la aparición del campo neuronal. Expansión del campo neuronal en el espacio. Debido a la complejidad y al número astronómico de elementos neuronales que cuando activados dan origen a un campo neuronal, es de esperarse que una de sus características sea una alta frecuencia. No hay razón alguna para dudar que este campo se expande en el espacio. La expansión del campo en el espacio debe alterar la organización del mismo. El cambio en la organización espacial y la expansión de campos neuronales es la base de los llamados fenómenos psíquicos. Telepatía y expansión del campo neuronal. La telepatía puede ser definida como una comunicación entre dos o más cerebros sin usar los canales normales de los sentidos para hacerla. Han sido desarrolladas algunas técnicas para incrementar los poderes telepáticos, en su mayoría por grupos de investigación en la Unión Soviética. Desarrollan en el transmisor del mensaje telepático la capacidad de tener una imagen clara de la cara o cuerpo del receptor y la representación del contenido del mensaje. También parece requerirse un estado emocional especial e intenso. Un estado relajado en el receptor, probablemente asociado con un estado alfa, incrementa las posibilidades de recepción del mensaje telepático. Investigación sobre EEG, en la que está siendo monitoreada la actividad cerebral del receptor durante la transmisión de un mensaje telepático, ha mostrado claros cambios en la frecuencia y localización de las ondas EEG correlacionados con el momento de la transmisión telepática y la cualidad del mensaje. En estos estudios, el EEG muestra modificaciones algunos segundos antes de que el receptor se dé cuenta del contenido del mensaje telepático.
Si son transmitidas imágenes visuales, los cambios en la actividad EEG del receptor están localizados en sus derivaciones de la corteza occipital. Si son transmitidos sonidos, los cambios son en la corteza temporal. En vista del carácter real del fenómeno telepático, se vuelve necesario postular que el cerebro del transmisor del mensaje telepático es capaz de afectar el espacio que lo rodea, de tal manera que se permita la decodificación de esta alteración del espacio por el receptor de la información telepática. La expansión de campos neuronales podría ser la manera en que se ejecutara esta transmisión. El hecho de que el transmisor recree una imagen del receptor está de acuerdo con la postulación de la aparición de un campo tetradimensional en él, similar al que precede la aparición de un percepto real. La activación del sistema límbico de este mismo transmisor, correlacionada con su estado emocional, podría ser la portadora del campo. Es bien sabido que durante un estado emocional se empiezan a descargar algunas estructuras del sistema límbico a alta frecuencia. Por ejemplo, la amígdala muestra una actividad electroencefalográfica de alta frecuencia. El campo neuronal tetradimensional creado en la corteza occipital del transmisor, la imagen, y la activación de alta frecuencia del sistema límbico podrían ser los correlativos fisiológicos del mensaje telepático. Como fue visto en una sección anterior, el espacio está organizado de tal manera que cualquier evento que ocurra en una de sus porciones afecta a su totalidad. Un campo neuronal en expansión en el espacio debe alterar la organización del espacio. El cerebro del receptor del mensaje telepático debe decodificar esta alteración del espacio y extraer de ella un significado. ¿Cómo es hecho esto? Permanece un misterio, pero si recordamos que la retina ejecuta una increíblemente compleja operación de decodificación del espacio, pensar en una operación similar usando diferentes medios se convierte en por lo menos algo más posible. Una posibilidad para explicar la recepción de un mensaje telepático es la siguiente. El estado relajado del receptor es un medio para incrementar su sensibilidad hacia cualquier información que lo rodee. Los filtros están abiertos y el cerebro preparado para detectar cambios sutiles. De la misma manera que el transmisor, el receptor del mensaje telepático, está creando un campo neuronal que se expande en el espacio. Si su estado de relajamiento está relacionado a un EG de frecuencia ALIA, quizá su campo neuronal entero en el espacio está vibrando a esa frecuencia. El mensaje telepático, siendo una alteración en la organización del espacio, interactúa con el campo neuronal del cerebro del receptor afectándolo. Esta alteración es sentida por el receptor y es decodificada por él. Debe suponerse cierto entrenamiento para poder ejecutar esta decodificación. Quizá las primeras experiencias involucrando la recepción de un mensaje telepático son sentidas como inespecíficas. Si diferentes sensaciones son provocadas por diferentes mensajes, y si en esta etapa del entrenamiento existe retroalimentación en la que el receptor es informado del contenido del mensaje, puede ser aprendida una asociación de la sensación con el contenido. De esta manera, el receptor podría memorizar que una cierta sensación está relacionada con un cierto contenido del mensaje telepático. Desde luego, todas estas posibilidades implican la expansión de campos neuronales en el espacio. Felizmente, esta expansión puede ser sometida a prueba experimental. En la última sección de este capítulo serán presentados algunos diseños experimentales para probar la expansión. Después de varias asociaciones entre el contenido del mensaje telepático y la sensación provocada por él, el receptor podría empezar a hacer complejas discriminaciones involucrando interacciones e integraciones entre sensaciones. En una etapa avanzada del entrenamiento podrían ser decodificados contenidos muy específicos de los mensajes telepáticos.
El sistema de sustitución sensorial ha demostrado que una imagen visual presentada en forma táctil puede ser decodificada y sentida como visual. Una capacidad similar, aunque usando diferentes medios, puede suponerse como operando durante el entrenamiento y el desempeño de un receptor telepático. Probablemente un talento telepático es mucho más general de lo que nos imaginamos. Quizá las transmisiones y recepciones telepáticas son un suceso normal y diario en la mayoría de nosotros, pero solo un decremento en la conducta de filtraje y un incremento en atención nos permitirían darnos cuenta de ellas.